La neurodivergencia se refiere a las variaciones naturales en cómo funciona el cerebro humano. Habla de personas que perciben, aprenden, se comportan y procesan el mundo de formas diferentes a lo que suele considerarse neurotípico. No es una etiqueta médica ni un diagnóstico, sino una forma de reconocer el valor de las múltiples capacidades mentales que existen. Trabajo actualmente en un centro de lectura rápida en donde trabajamos con personas que tienen dificultades en el aprendizaje como dislexia, TDA, etcétera. Bueno, de manera genérica se pueden definir como respuestas del sistema nervioso ante la saturación. Esta saturación, vaya, el nombre cuando lleva crisis sensorial, pues nos habla de una saturación sensorial, pero también puede ser una saturación cognitiva o también puede ser una saturación emocional. Las crisis no son conductas que se emiten de manera voluntaria, sino que son manifestaciones de una saturación. Esto se traduce en que en ese momento la persona de forma temporal ha perdido la capacidad de autorregularse. Algunas situaciones estresantes dentro del entorno escolar producen este tipo de crisis, pero siempre tenemos que ver el contexto en el cual se está desarrollando y también la problemática. Es decir, no es una misma crisis con la que reacciona una persona con TDA que una persona con autismo. Entonces, depende de a lo mejor los factores estresantes, tal vez el entorno, los compañeros, incluso los docentes pueden llegar a presionar demasiado a los alumnos al grado que pueden desarrollar alguna crisis de este estilo. En México, las cifras de neurodivergencia varían, pero se estima que alrededor del 15% de la población vive con alguna condición neurodivergente. Datos del INEGI señalan que más de 723,000 personas neurodiversas y específicamente una de cada 115 niños tiene trastorno del espectro autista. Durante una crisis, el acompañamiento y reacción oportuna pueden marcar una gran diferencia para ayudar a la persona a recuperar la calma y seguridad. Las estrategias que se aplican en los primeros minutos suelen ser esenciales para evitar que el malestar aumente. Las estrategias más efectivas dependen también de la problemática y del tipo de crisis en la que se esté trabajando, ¿no? Por ejemplo, con personas con las que más trabajamos nosotros aquí es personas con dislexia o personas con TDA. Cuando empiezan a ver este tipo de factores estresantes en los chicos que de pronto ya no quieren hacer las cosas o se ponen demasiado inquietos o este tipo de situaciones, pues nosotros tenemos herramientas que les permiten a ellos distraer como un poquito la parte ansiosa y podemos trabajar con alguna otra actividad, ¿vale? Quitar el factor estresante para que ellos puedan volver a la calma y puedan seguir trabajando. En ocasiones no se puede seguir trabajando y entonces hay que ver otro tipo de estrategias pues para relajarlos. Factores como el ruido, las luces, los espacios muy concurridos o la falta de un lugar seguro pueden aumentar el estrés y la sensibilidad de una persona neurodivergente. El entorno pues se convierte en un disparador directo, ¿no? O sea, cuando hay mucho ruido, ¿no? Cierto tipo de luces, pueden haber quizá movimiento excesivo o ausencia de movimiento. Obviamente, nuestro trabajo, dista mucho de hacer que la persona evite, ¿no? O sea, al contrario, se hace o se trabaja con una exposición progresiva que paulatinamente vaya cambiando, vaya generando cambios en el umbral, ¿no? de tolerancia hacia esos estímulos. Si no, no se trata de evitar completamente que algo, que la persona se exponga, ¿no? Porque pues me encantaría que no existieran ruidos, ¿no? Que constantemente cuenten con entornos en el volumen que necesitan, pero también sabemos, y siendo muy realistas, pues eso difícilmente va a ocurrir. Un primer indicador es el detonador. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en una crisis sensorial, yo voy a observar detonadores que tienen que ver, por ejemplo, con hipo o hipersensibilidad, ¿no? Puedo tener conductas, por ejemplo, de evitación hacia algún tipo de sensorial, o sea, por ejemplo, evitación de ruidos, ¿no? Evitación de luz, evitación, ¿vale? ¿No? Pero cuando hablamos de una crisis emocional o una desregulación emocional, de entrada el detonador es afectivo, ¿no? O sea, tiene que haber un elemento emocional o de pensamiento que puede estar influyendo en esa conducta. Entonces, un detonador primordialmente emocional, de pensamiento cognitivo, ¿no? O es un detonador primordialmente sensorial, o sea, que tiene que ver con información que a nivel, sí, que los sentidos van a tener que no se está logrando tolerar o que no se está logrando regular.
En general, yo sí considero que el trabajo en psicología requiere de mucha humildad, porque partimos de comprender que lo que hoy conozco no es lo mismo que lo que se está descubriendo. Entonces, sí, necesito tener la humildad de decir, necesito prepararme, es importante que me actualice, es importante comprender que probablemente esto lo estoy haciendo mal y poder tener sensibilidad a darnos cuenta de eso. Entonces, creo que es ahí como muy, muy importante comprender que nuestra labor puede influir o puede incidir, ¿no?, en cómo podemos cambiar la forma en que la persona se está entendiendo a sí misma y la forma en que otras personas podrían entenderla, ¿no? Creo que yo diría, trabajemos en nuestra humildad. Aunque muchas escuelas buscan ser inclusivas, todavía existen situaciones en las que las necesidades de los estudiantes neurodivergentes pasan desapercibidas. Esto puede afectar su aprendizaje, su comportamiento y su bienestar emocional. A veces los alumnos vienen aquí a sus asesorías con trabajos que de pronto no pudieron entender, con trabajos que fueron como o con exceso de trabajos que no fueron revisados, ¿no? Entonces ahí se nota de manera muy marcada que el personal docente no está haciendo una labor de seguir o ver el ritmo en el que está trabajando el niño. Afortunadamente en los programas actuales educativos se supone que cada necesidad especial dentro del aula necesita ser trabajada pues de manera específica, ¿no? De manera que no puedes darle las mismas actividades que le das a una persona que tiene TDA que a los demás alumnos. Pero sí se ve bastante frecuente y desafortunadamente se ve mucho más en alumnos que vienen de educación pública. Porque como son muchos más alumnos, de pronto pues es bastante complicado estar revisando todas sus actividades de manera detallada como nosotros lo hacemos acá. En muchos casos, comportamientos que parecen inapropiados no son actos de desobediencia, sino señales de que el estudiante está cansado o que necesita apoyo. Reconocer estas señales es esencial para evitar castigos injustos. Más comunes es cuando los chicos de pronto no quieren hacer las cosas, o sea, no quieren estudiar el texto, no quieren leer lo que les está solicitando. Entonces aquí se pueden ver dos cosas importantes. De pronto los alumnos tienen esta parte de decir no quiero leer en público o no quiero leer frente a mis compañeros, pero porque les da pena, les da vergüenza o temen ser avergonzados. Entonces, sobre todo los niños con dislexia tienen esa problemática porque su lectura en voz alta es bastante pues difícil, entonces temen ser avergonzados, temen ser señalados y por lo tanto de pronto prefieren decir no quiero hacer la actividad, no quiero leer, yo no voy a leer, ¿no? Entonces esto se ve reflejado como mala conducta con las demás personas porque dicen no, pues tienes que hacerlo porque estás en clase, no, tipo cosas así, ¿no? También pues en el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, pues muchas veces los niños están constantemente moviéndose, ¿vale? Es algo que no pueden evitar, están moviéndose, están tocando, están viendo, son curiosos, les gusta ver qué hay, cómo es, etcétera. Entonces, pues muchas personas malinterpretan esta parte de decir, no, pues es que no le dices nada o tipo no lo educaron en casa, no sé, cosas así, y sobre todo en los entornos escolares, ¿no? Pues bueno, el CAM realiza un trabajo integral todos los días. Por ejemplo, cuando nosotros recibimos a un niño, lo primero que tenemos que hacer es evaluarlo, una evaluación diagnóstica. El CAM por norma recibe alumnos todo el ciclo escolar. Y a ningún alumno pues le podemos negar la inscripción. Entonces, lo primero que hay que hacer es una evaluación diagnóstica por parte de las áreas, pedagogía, lenguaje, psicología y educación física. Todos hacen su evaluación diagnóstica y de acuerdo a eso se realiza en el caso de pedagogía lo que es su planeación. ¿Qué necesita? De acuerdo a las necesidades que presenta el alumno. ¿Qué necesita mi alumno en pedagogía? Voy a planear de acuerdo a lo que él necesita. Por ejemplo, las maestras de pedagogía entregan primero una evaluación diagnóstica, el cual está conformado el expediente del alumno. Como CAM, todos nuestros alumnos tienen expedientes y esos expedientes llevan lo que es las áreas pedagogía, lenguaje, psicología, educación física y sus documentos personales. Y ahí se va metiendo toda la información, la evaluación diagnóstica, el plan de trabajo que hay que hacer con el niño por parte de pedagogía, igual lenguaje evalúa también al niño y de ahí se desprende lo que es su plan de intervención. Su plan de intervención que vamos a trabajar con él durante todo el ciclo escolar. También se realizan reuniones de padres de familia para explicarles
qué vamos a trabajar, cómo, por qué lo vamos a hacer y se les da a conocer. Yo creo que en ocasiones sí, o sea, a veces lo que nos pasaba mucho acá en esta comunidad es que les daba miedo convivir con los niños, y más con los niños TEAs. No te pegues, no te juntes con ese niño, ¿no? Y nosotros pues promovemos lo que es la inclusión, la equidad de los niños. Entonces, pues se sentíamos muy feo y parte de empezar a difundir esa parte de que la discapacidad no se pega, o sea, puedes hablar, platicar con él, no te vas a comunicar con él de la misma manera, pero sí te puedes comunicar con él. Sí, entonces sí hace falta muchísima información hacia padres de familia, hacia la comunidad, hacia la localidad, mucha información y cultura hacia la discapacidad. No nada más de TEA, de todas las discapacidades. El difundir, el informar a la gente, el que también nos permitan dar la información, porque hay gente que sí se cierra mucho. También hemos encontrado a gente también que nos apoya a difundir. Pero es eso, sensibilizar, informar, empezando por los papás, porque ellos son los primeros filtros. O sea, ellos tienen que decirle a su vecino, a su hermano, a su tío, mira, es mi hijo y él es así y puede ir a la escuela y le puedo poner reglas y le puedo poner límites y puede hacer muchas cosas y tú ayúdame. ¿Y cómo me ayudas? Así, ¿no? Háblale así, no lo consientas mucho, hazle eso. Entonces, son pequeños detalles que nos ayudan mucho, el ir por escaloncitos, pero empezamos desde los papás, maestros, familia más cercana, y de ahí nos vamos a otras escuelas, a comunidades, a más grande, ¿no? Pero eso, informar, sensibilizar y difundir, pues, información acerca de la discapacidad, qué es, cómo se adquiere, que no se contagia, cosas así, difundir, la difusión es muy importante. Me llamo Yair, tengo 34 años, actualmente soy maestro sombra de un niño autista grado 3 y también soy artesano textil. Pues bueno, la historia del niño comienza ya hace 8 años, que yo lo conozco, yo lo conocí a partir de que él tenía 8 meses. Era como un niño como cualquier otro. Obviamente el autismo a partir de los 3 años normalmente es cuando empiezas ya a ver indicios. Este niño era un niño normal dentro de lo que cabe. Ahorita, después de conocer algo del autismo, ya te das cuenta que ya había indicios, de que ya había detallitos con él, que pues, nosotros a veces dices un niño neurotípico, pues los tiene también. El que de repente aletea un poquito las manos, el que jugara y pusiera sus juguetes en filita. Cuentos cuando llega a sus 3 años, ahí empezamos a notar que si antes decía 6 palabras, de repente ya nada más decía 5, y de repente ya nada más decía 4, de repente dijo 2 y de repente ya no dijo ninguna. Llega un proceso un poquito largo, pero se diagnostica con autismo grado 3, un grado bastante alto, en su caso él. Y en ese momento empiezan terapias de todo lo que pueda. Terapia de lenguaje, terapia ocupacional, empieza natación, realmente yo siento que los papás cuando llega a ese diagnóstico, primero es muy difícil que lo acepten, muy complicado. Y ahí fue donde entré yo más al 100%, ¿no? Me llevó a terapias, ir viendo sus avances, en que en terapia dijeran, ¿sabes qué? Este es lo que va a trabajar el niño y necesito que tú lo hagas con él. Y también ir aprendiendo, ha sido un proceso de aprendizaje muy grande y muy bonito y muy triste también, porque realmente yo siento que cuando unos papás o una familia tiene un niño TEA, lo ideal yo diría que es que tengan un cuidador, porque va a ser una persona que se va a enfocar a él, lo va a cuidar, lo va a ayudar. Y los niños TEA también tienen eso, no siempre van a aferrarse a una persona. A veces va a ser a los papás, que no es tanto, casi siempre va a ser a la abuelita, al tío, al cuidador. Si tiene un cuidador, va a ser el cuidador. Y va a ser al que sí le va a hacer caso, con quien sí va a demostrar avances. Pues hasta los 4 años, que ya llega el momento de que vayan preescolar, ahí ya empiezan a ver como muchas barreras, demasiadas, de que las escuelas les digan, en el caso de este niño, ¿no? Él no aprendía todavía al baño solo, no tenía control de esfínteres. Entonces, al principio pues, le daban ganas de ir al baño y se hacía, ni siquiera lo intentaba de bajarse su pantalón o nada. Entonces en el preescolar todavía pasaba eso, ¿no? Tal vez el ir a hacer pipí ya podía ir él solo, ¿no? Pero lo demás no. Entonces, la mayoría de preescolares públicos, al menos, te dicen no. Aunque la neurodivergencia es parte natural de la diversidad humana, las personas que viven con estas condiciones suelen enfrentar barreras que no provienen de su forma de ser, sino del entorno. Las exigencias académicas, la incomprensión social, la falta de ajustes adecuados y los prejuicios pueden convertir situaciones cotidianas en grandes desafíos. Sí es un desafío complejo, porque, ¿cómo es, no? A veces la persona que manifiesta la singularidad, le vamos a denominar, ¿no? de cada situación,
obedece a la obligación de que sea esta persona la que se adapta al medio y no el medio a la persona. Y en tanto es así, pues sí se vuelve un reto difícil porque ahí donde vaya va a haber una situación de prejuicio, como bien señalas, acerca de que pues es que son personas disruptivas, son personas que a lo mejor pueden ser hostiles, que pueden llegar a, no sé, a generar daños. Y naturalmente hay una situación, hay un efecto social que de pronto habla mucho, que es la profecía autocumplida. El detalle detrás de que si yo pienso que la persona va a tener ese tipo de conductas para conmigo, por default me actúo de forma hostil. O sea, ni siquiera me doy la oportunidad de conocer, de atender, de abordar. Y en medida de eso la persona ve, siente, percibe. Y entonces, ¿cuál va a ser su mecanismo? Pues automáticamente de autopreservación y de defensa. Muchas de las veces puede actuar en pos de eso, ¿no? Entonces se cumple la idea, ¿no? Entonces sí era una persona que no me complace atender, ¿no? Que no me complace estar cerca. Y esto se viene replicando y pues entonces sí va a ser una situación difícil tanto en lo escolar, en lo laboral, no digas en lo laboral todavía, eso es una situación que parece ser que está abordada, pero en la realidad lo vemos, no es así, muy poco por lo menos. Y a nivel de la constitución familiar, pues también sigue siendo un reto, ¿no? El detalle entonces no es tanto que la persona se incluya al medio, sino el medio que pueda incluir a la persona, porque pues la persona va a agotar todos los recursos que tiene y aún con ello va a ser difícil. Entonces, sí, ese es el reto más complejo que podría yo considerar. El cambio inicia en la forma en que escuchamos, comprendemos y acompañamos a quienes procesan el mundo de manera distinta. Entonces así fue como empezamos a trabajar, como empecé a trabajar con él. Durante ese tiempo de preescolar, yo también busqué formas de cómo poder enseñarle un poquito más, ¿no? Empecé a tomar pequeños cursos, pequeños diplomados en cómo va a ser la educación en el aula de niño autista. Afortunadamente, yo creo que con lo que tú vas viviendo, vas aprendiendo ciertas cosas o vas adaptándote a él. Y cuando yo tomé esos cursos, esos diplomados, me daba cuenta que prácticamente el 90% de lo que nos enseñaban ahí yo ya lo hacía, solamente que tal vez no lo hacía de una manera profesional, por decirlo de alguna forma. Entonces nada más tenía yo que cambiar ciertas cositas que decía yo, mira, esto lo estoy haciendo algo diferente y era de esta forma, pero sí era lo que tenía que hacer. Entonces eso me ayudó bastante a estar con él. Siendo un autismo y un grado 3, cualquier avance, por más mínimo que parezca para los demás, para uno es un avance increíble, ¿no? Que él entrara a la primaria, resulta que en el preescolar realmente nunca estuvo inscrito, solamente estuvo como oyente. Entonces fue así de decepción, ¿no? Porque yo sí lo entendía, o sea, si te lo dicen desde el principio, sabes que por la situación lo vas a aceptar y va a estar, pero no va a estar matriculado, solamente va a ser como oyente, ok, pero ya lo sé, ¿no? Y realmente la realidad al final fue que él nunca estuvo inscrito, que él nunca, pues no había un papel como tal de que terminó el preescolar. La sociedad está construida bajo normas que asumen una única forma de aprender, comunicarse y comportarse. Cuando alguien piensa o siente con otros ritmos, sensibilidades o necesidades, suele encontrarse con espacios poco accesibles, expectativas rígidas o entornos que no toman en cuenta su manera particular de vivir la experiencia diaria. Y él se controla muy bien. Él a veces cuando ya siente que es demasiada interacción, o sea, tal vez a mí, ¿no? Me mete un pellizco, me jala, como diciéndome, oye, quítamelos, ¿no? Ya fue suficiente, pero a ellos no les hace nada, no les pellizca, no. Entonces eso me gusta mucho de él. Y es algo que todo el tiempo se habla también con él, aunque a veces el que él sea un niño no verbal no quiere decir que tú no vas a hablar con él, ¿no? Yo sí hablo mucho con él porque sé que me escucha perfectamente y que me entiende perfectamente. En la siguiente parte de este documental sobre neurodivergencias compartiremos más información clara y accesible para seguir comprendiendo este tema. Le invitamos a verla a continuación, donde ampliaremos contenidos importantes y profundizamos en aspectos que complementan lo presentado en el video.